Hoy, en esta parte del retiro, vamos a estar hablando, es la segunda predicación, y vamos a estar hablando acerca de la expiación. La expiación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Noemí estuvo hablando esta mañana acerca de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a hablar, o hoy no, sino en este momento vamos a estar hablando acerca de la expiación. Y luego pues vamos a explicar, ¿verdad?, qué es eso de la expiación y demás. Pero quiero comenzar leyendo Isaías 53, del versículo 3 hasta el 5. Isaías 53, leo del 3 al 5, y dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Esto fue escrito 740 años antes de que Cristo naciera. 740 años. Yo estuve buscando cuándo fue el ministerio de Isaías. Se considera uno de los profetas mayores. Hay varios libros proféticos en el Antiguo Testamento que se clasifican, unos en mayores, profetas mayores, y otros en profetas menores. Isaías cae dentro de los profetas mayores, y el ministerio de él fue para el año 740 antes de Cristo. Y digo este detalle porque aquí está hablando de Cristo. Es una profecía que se está hablando de Cristo 740 años antes de que Cristo naciera. Y ya la Biblia estaba hablando, mencionando con detalles las cosas que le iban a pasar a Cristo cuando viniera aquí a la tierra. Bástale a cualquier judío que se entere, que estudie lo que Cristo vivió y luego lo compare con estos escritos para que se convenza de que está hablando de Cristo. Porque Cristo pasó esto. Hay un detalle, Noemí mencionó esta mañana, que lo más probable que a Jesús le dieron más de 40 latigazos. Ella menciona unos quizás 120 latigazos, por la forma en que se quedó marcada en lo que le llaman el manto de Turín. Aquí dice en el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice que fue molido. ¿Sabes lo que es moler? Usted coge algo, lo machaca con el pilón, lo desbarata, lo muele, lo hace polvillo. Y aquí dice que Jesús fue molido. Hay una expresión que dice, mira, lo molieron a palo. Pues a Jesús lo molieron a latigazos, lo destrozaron. No en balde dice que mirábamos su rostro y no veíamos ningún atractivo en él porque estaba molido, destrozado. Y la Biblia dice que Jesús hizo todo eso, dice ahí en el versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una versión que dice que él fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él recibió el castigo para que yo tuviera paz. Eso es lo que dice ahí. Y dice que por la llaga que mencionaba Noemí esta mañana, que todas esas carne viva que tenía, dice, por eso yo fui curado. Él llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario.
Ahora, pudiéramos preguntarnos, realmente, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Realmente, ¿por qué fue? ¿Qué? ¿Se alinearon los planetas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué era que Él tenía que morir por nosotros? Hay varios pasajes en la Biblia, bastantes, pero yo le comentaba, igual que Noemí piensa igual que yo, si nosotros vamos a dar toda la información que hay en la Biblia sobre esto, no terminamos, porque es demasiado de extenso. Yo hice, al igual que Noemí, un escogido para poder traer la información, pero es mucho, es mucho. En Marcos 8:31, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Hay una entre varias respuestas que dice, porque era necesario, era obligatorio. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarle, o sea, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice, comenzó a enseñarle que era necesario que todo eso le ocurriera a Él. Era necesario, no había opción. Cuando Jesús, estamos claros que Jesús sabía todo lo que le iba a padecer, porque aquí Él lo está diciendo. En Lucas, capítulo 24, versículo del 25 al 26, dice Jesús, entonces Él les dijo, y antes de seguir leyendo, esto que voy a leer ahora es luego que Jesús resucita de los muertos y hay 2 de los discípulos que van de camino a Emaús, una aldea que se llamaba Emaús, y en el camino se encuentran con Jesús, pero ellos no reconocieron que era Jesús. Y entonces ellos estaban preocupados y Él le dice, ¿y de qué hablan? Y me dice, pues que tú eres el único que no sabe. ¿Qué te pasa? Tú no eres de aquí, tú eres de otro planeta, le dicen a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pues a Jesús, que dijo que era hijo de Dios, y pues y le explicaron, explicándole a Jesús, ¿verdad? Que este que vino dijo que era hijo de Dios, y lo mataron, pero ya hace 3 días, y pues, ¿sabes? Como que hubo un momento de desesperación, hubo un momento donde dudaron si realmente lo que Jesús había dicho antes de morir era cierto, que Él iba a resucitar. Y entonces ahí es que Jesús le dice estas palabras que están en Lucas 24, del 25 al 26, y les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, todo esto está escrito. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, ustedes no han leído las escrituras, no han leído los profetas. No era necesario que todo esto le pasara. Eso está escrito, era necesario. Entonces, la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Él mismo dijo, porque es necesario. No tengo otra opción. Y aunque en ese momento, la noche antes de su muerte, que Él estaba en Getsemaní, yo no me imagino todo el dolor, toda la desesperación que estaba pasando por su corazón, por su mente, porque Él sabía que era necesario que Él padeciera, porque Él conocía la palabra. Él, como Dios, fue quien se la reveló a Isaías. Y cuando Isaías escribía, ya él sabía lo que iba a ocurrir. Me van a moler, molido por nuestros pecados. Me van a arrancar la piel. Voy a tener llagas. Y por estas llagas, la gente, el mundo, va a ser sanado. Así que,
Él sabía a lo que se atenía. Cuando Él vino, Él sabía lo que le iba a pasar. Él conocía con detalles. Los discípulos decían, ¿por qué tuvo que suceder todo esto? Y Él les cuestiona, ¿que ustedes no han leído la Biblia? Ustedes no han leído los profetas. Recuerden que el Nuevo Testamento no había sido escrito, que lo que había era el Antiguo Testamento. Así que Él les dice, ustedes no han leído los profetas. Eso está escrito ahí. Todo lo que me pasó está escrito ahí. Así que Él mismo dice, era necesario. Y otra respuesta a la pregunta, ¿por qué realmente Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Una de las respuestas es que estaba escrito. Era necesario porque estaba escrito. En Isaías, ahí mismo, Isaías 53, versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estaba escrito, era parte de las profecías bíblicas. Cuando Jesús le habla a los caminantes de Emaús, dice aquí que comenzó en los versículos siguientes. Él comienza, aquí dice, voy a leer lo del camino de Emaús. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y acto seguido comienza Jesús a citarle los profetas. Y dice que empezando desde Moisés en adelante, comenzó a citarles todos los pasajes bíblicos que estaban escritos que hablaban de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Era necesario que eso ocurriera. Estaba escrito, estaba profetizado, ya estaba ahí. Así que era necesario, estaba escrito, y aunque estaba escrito y era necesario, aún así, Él dijo, pero no te equivoques, yo vengo voluntariamente. A mí nadie me está poniendo un cuchillo en el cuello para que yo venga a morir por la gente. Yo los amo tanto que esto yo lo voy a hacer voluntariamente. Y eso se refleja en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hay otra versión que dice, porque el Padre me dio esa autoridad. Me dio esa autoridad de ponerla y volverla a coger. Yo tengo esa autoridad que el Padre me dio, pero nadie me la quita. Yo estoy aquí voluntariamente. Sí, el Padre me lo pidió. Sí, está profetizado. Sí, está escrito. Sí, era necesario. Pero yo lo hice voluntariamente. Yo conozco todos los detalles de este asunto. Conozco la profecía bíblica. Conozco todo esto al pie de la letra. Pero yo lo hago voluntario. Entonces, cuando nosotros combinamos esto con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Wow, el amor de Dios es expresado de una forma exquisita cuando vemos que Él no fue allí obligado. Hay una teoría humana que dice que la muerte de Jesús es el producto de un hombre que dijo ser Dios y que el plan le salió mal y terminó muerto. De un hombre que dijo que era Dios. Él quería tener, como hoy en día, que hay muchas personas que dicen que son el Cristo, que andan por ahí. Y hay 2 o 3 que lo han dicho y ya están muertos. Se murieron, así que no eran el Mesías, no eran el Cristo. Y hay una teoría que dice eso, que fue que le salió mal el plan y murió. Terminó trasquilado. Le salió el tiro por la culata. Pero cuando nosotros analizamos bien y buscamos la palabra, Él mismo, Él dijo, nadie me la quita.
Nadie me está obligando a esto. Yo lo estoy haciendo voluntariamente, a pesar de que sé con detalles todo lo que voy a sufrir. Yo lo estoy haciendo voluntariamente. Nadie me está obligando. Algo interesante, y nos vamos a ir ahora a la teología, está en Hebreos, aquellos que quieran acompañarme. Hebreos, capítulo 10, voy a leer desde el verso 1 en adelante. Hebreos 10, aquí está. Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 10. Y lo que voy a leer aquí, contestando la pregunta, ¿por qué realmente Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? En estos pasajes bíblicos habla de que los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos. Eran imperfectos. Y necesitábamos un sacrificio perfecto, que es Cristo. Así que voy a leer y luego vamos a hablar acerca de esto un poco. Leo Hebreos 10 del 1 al 10. Dice así la palabra. Porque voy a leer, perdónenme, desde el versículo anterior, del capítulo anterior, 9, Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Segunda venida de Cristo. Entro al capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y ahora comienza a hablar de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Es en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y después usted sigue leyendo todo lo demás porque es un estudio completo que el escritor de Hebreos, una disertación que hace acerca de estos escritos. Es como él está citando un pasaje del Antiguo Testamento donde habla de que no te agradó los sacrificios de los toros y de los machos cabríos. Y Jesús mismo dijo, pues mira, yo estoy aquí. En el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está brutal. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque los sacrificios que se hacían eran imperfectos. Algo que vemos ahí y que se ve en otros pasajes bíblicos es el hecho de que la ley era sombra de lo que había de venir. La ley en sí era la antesala al plan completo de Dios que estaba reservado para Jesús.
Así que la ley lo que hacía era representar. Dice que cada año se hacían los sacrificios de expiación, o sea, para que Dios limpiara, perdonara los pecados de la gente. Y dice que la gente iba y traía los toros, los machos cabríos, los ponían allí, los degollaban. ¿Por qué tenía? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Así que alguien tenía que morir por los pecados de la gente. Así que si alguien tenía que morir, pues entonces cogían un corderito y lo mataban. Así que el pobre cordero pagaba los platos jotos de los pecados de la gente. Pero eso tenían que hacerlo constantemente, porque esa sangre no transformaba la vida de la gente. Por eso tenían que volver a hacer otro sacrificio. Y el año que viene volvían otra vez. Y el otro, y así llevaban miles de años, haciendo sacrificio tras sacrificio. Y los sacrificios no restauraban, no perfeccionaban realmente a la gente. Y había que volver otra vez con el mismo cuento. Y eso se repetía y se repetía. No en balde ellos criaban tantas ovejas, porque si no se quedaban sin carne de tantos que mataban allí. Así que se tenía que hacer todos los años porque realmente no borraban los pecados. Pero ustedes que han leído la Biblia saben que el cordero que se ofrecía no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero que no estuviera enfermo, que no tuviera ningún defecto, que fuera blanquito, completito, que no tuviera ninguna manchita de otro color, que no fuera viejo. Tenía que ser un corderito ahí, ¿sabes? Así como Gaby, que no es viejo ni ya tampoco bebé. Así que está en su punto perfecto. Así que había que coger un corderito así, pero en oveja. Y ese era el que se ofrecía. Entonces, no transformaban, no cambiaban la vida de las personas. O sea, era un sacrificio que era un ejemplo, un símbolo de lo que próximamente iba a venir, que era Cristo. Así que tenía que ser un sacrificio perfecto. Dije, y voy resumiendo, ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Era necesario. Estaba escrito. Él lo hizo voluntariamente. Murió voluntariamente. Dije que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos. No eran lo mejor. Necesitábamos algo mejor. Porque si Cristo no hubiera venido, todavía estuviéramos matando corderitos por ahí. Y lo otro es que el sacrificio tenía que ser hecho por alguien que fuera perfecto. No podía ser por otra persona. Nadie cumplía con ese requisito de ser perfecto, porque todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tuvo que venir Jesús mismo, en forma de hombre, de ser humano, sin pecado, porque no cometió pecado, en carne igual que nosotros, pero sin pecar, puro, perfecto. Entonces, ese era, la Biblia dice, ahorita lo voy a leer, pero voy a adelantarme, que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, dijo, esos corderos que ustedes mataban, esos eran los corderos que ustedes traían, esos eran los corderos que ustedes criaban, pero Dios se proveyó de su propio cordero, Jesús, su Hijo. Este es el Cordero de Dios, no es el Cordero de los hombres, es el Cordero de Dios. Porque ustedes no tienen la capacidad de ser ustedes los corderos, o sea, el que muera en la cruz del Calvario. Se supone que todos nosotros estuviéramos en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Pero nadie, ese sacrificio que hubiéramos hecho, no iba a satisfacer al Señor. Porque se estaría ofreciendo una persona que humanamente hablando no es perfecta. Es pecador, tiene manchas en su alma, no es perfecto. Cristo vino y Cristo es el Cordero que estaba en su punto. El Cordero que no tenía mancha, que no había pecado, que no había arruga, que no había enfermedad en él. Y ese fue el sacrificio perfecto. Necesitábamos un Cordero perfecto. Por eso cuando en la ley se le pedía a la gente
que el cordero que vas a ofrecer en expiación no puede estar enfermo, no puede ser un cordero viejito, no puede ser un cordero que tenga mancha, tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque Dios quería representar con ese corderito así al Cordero de Dios, perfecto, que quita el pecado del mundo. Así que tenía que ser Jesús, porque nadie más cumplía con esos requisitos. Estaba escrito, era necesario, Él lo hizo voluntariamente. Los sacrificios ya no servían, no eran perfectos. Y Jesús era el único que cumplía con ese requisito. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no seríamos salvos. Todavía estaríamos esperando un milagro de Dios, algo. Si no estuviéramos, yo sería criador de vacas o de corderos para seguir matando por ahí. Me haría rico vendiendo corderitos. Buscaría que fueran puros y tremendos para vendérselos a ustedes, para que ustedes hagan sus propios sacrificios por ahí. Pero Jesús fue el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como dice ahí, es necesario que todos los años los judíos seguían matando corderos, pero el sacrificio de Jesús fue una sola vez y se acabó el evento. Una sola vez y bastó. Para transformar, para perdonar y para no tener, ya Dios no nos está sacando en cara a ninguno de nosotros nuestros pecados. Se acabó. Aleluya. Ahora, ¿qué logró Jesús con su muerte en la cruz del Calvario? Él tuvo que morir, era inevitable. Cuando Él murió, ¿qué logró? Número 1, logró cumplir con la ley, como dije ahorita, un sacrificio perfecto. Y ahora sí leo el pasaje bíblico que el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, y estas palabras las dijo Juan el Bautista. Y él dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero perfecto. ¿Qué logró Jesús? Logró cumplir con la ley. Logró hacer el sacrificio perfecto. Logró el propósito. La Biblia dice que Jesús dijo, yo no vengo a abrogarla, yo vengo a cumplirla. Porque la ley tenía un propósito y el propósito se cumplió en Jesús. Cumplió el propósito de la ley. Hasta ahí llegó la ley. Él cumplió el propósito de la ley. Ya no hay que estar haciendo sacrificios anualmente por los pecados de nadie. Si nosotros tratamos de hacer algún sacrificio para ganar el favor de Dios o el perdón de Dios, le estamos enviando un mensaje a Jesús. Tu sacrificio no estuvo completo. Yo tengo que hacer algo más. Pero el sacrificio de Jesús fue completo. Yo no tengo por qué subir escaleras para que Dios me perdone. No tengo por qué vestirme de saco. No tengo por qué hacer un sacrificio para que Dios me coja pena y me perdone. Ya eso lo hizo Jesús. Yo acepto el sacrificio de Jesús. Y hoy, Viernes Santo, celebramos el sacrificio de Jesús. Lo celebramos. No vengo aquí a entristecerme. No, es que era necesario. Eso cambió la historia. Cambió la historia. Nos transformó. ¿Qué logró Jesús? Número 2. Logró rescatarnos, redimirnos. Este es un término que se utiliza para cuando un esclavo era liberado. Lo redimían. A veces escuchaba mucho eso en la liturgia de la iglesia. Sí, porque Dios nos redimió. Y los hermanos dicen amén. Y después le preguntan al otro, y mire, ¿y qué es eso? Porque Dios nos redimió. Amén. ¿Y sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es que Dios te redimió? Ese término redimir es rescatar. Es rescatar. En Marcos, capítulo 10, verso 45, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él pagó nuestro rescate. Él nos redimió.
nos redimió del poder de la muerte, nos redimió del poder del pecado, nos redimió del poder del infierno, del mundo. Éramos esclavos. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y la Biblia dice que éramos esclavos. Pero dice aquí que Él vino para rescatarnos, para dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que nos redimió. Éramos esclavos de alguien y llegó. Es como si tú fueras a un lugar. El otro día, vamos a usar este ejemplo. El otro día estábamos en la clase que estamos dando los jueves. Estábamos hablando de la esclavitud. Y dentro del tema de la esclavitud, tocamos el tema de lo que está ocurriendo hoy en día, que hay unos países en Europa que practican la esclavitud. Y sacan jóvenes que las compran en África, se las llevan a Europa y allí las usan como esclavas sexuales. Y ellas son esclavas. Y la gente va y algunas de ellas están en las vitrinas. Se exhiben en vitrinas. Y tú vas, yo quiero aquella. Ok, paga. Va. Tiene la relación con ella, te va, la tipa se da un bañito y vuelve otra vez allí. Aquí estoy. Y se compran o se alquilan y son esclavas. Y hay un ministerio cristiano que se ha dedicado a redimir esas mujeres. ¿Cómo las redimen? Tienen que comprarlas, porque el dueño de ellas pagó por ellas y no te las va a soltar así porque sí. Así que tú tienes que comprarlas, las redimes, las compras. ¿Cuánto vale esta? Tanto dinero. Ok, aquí está, te la puedes llevar, pero si te la llevas tienes que sacarla del país, porque si la dejas allí el tipo la coge otra vez. Así que pagan. Este ministerio recoge mucho dinero cristiano, va allí, pagan por ellas y las rescatan. Y Jesús está diciendo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado. Y el Señor vino y dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Alvin? ¿Cuánto vale Marina? ¿Qué tengo que dar para que lo suelten? Y pagó el precio, muriendo en una cruz por nosotros. Eso se llama redimir. Eso es lo que significa que nos rescató. Pagó nuestro rescate y nos sacó del poder donde estábamos atrapados, esclavos de este mundo. ¿Qué logró Jesús? Cumplió con la ley. Logró rescatarnos o redimirnos. Logró nuestra expiación. Expiación es el perdón de nuestros pecados. Limpió nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que fue que nos rescató, nos redimió, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, que era la tapa del arca del testimonio, el propiciatorio, por propiciación, por medio de la fe en su sangre, o sea, en la muerte de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto los pecados pasados. Nos expió. Ahora, en su justicia, nosotros somos perdonados. Dios nos mira y ya no ve el pecado que había en nosotros. Lo que ve es a Jesús. Jesús en nuestro lugar. Él es nuestro propiciatorio. Él es la tapa. Él es la parte que nos expía, que nos limpia. Que ya tú no vas delante del Señor con la mancha de pecado. Eres justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Cumplió con la ley. Nos rescató, nos redimió, nos expió, limpió, perdonó nuestros pecados. Logró una reconciliación de nosotros con Dios. En Romanos 5:10 dice la palabra: porque si siendo enemigos, o sea, ¿cómo era nuestra relación con Dios antes de conocerlo? Dice que éramos enemigos de Dios. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, despajama. O sea, si tú no estás conmigo,
El que no recoge, desparrama. ¿Ustedes entienden eso? Ustedes han estado con un nene pequeño alguna vez recogiendo algo, y usted lo recoge y el nene se lo tumba de las manos. Y usted lo recoge y el nene se lo tira. Pues él dice, el que no recoge conmigo está haciéndolo como ese nene. En otras palabras, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Si tú no eres mi amigo, pues entonces eres mi enemigo. El asunto de tibio no existe. O eres frío o eres caliente. El que no recoge conmigo, desparrama. Así que éramos enemigos del Señor porque no estábamos con Él. Leo nuevamente Romanos 3:24. Siendo justificados, perdóname, me fui. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. ¿Qué logró Jesús? Logró reconciliarme a mí con Dios. Dios me veía y era como si yo fuera su enemigo, porque en lugar de yo trabajar para Dios, trabajaba para el diablo. Yo no lo sabía, pero estaba trabajando para el diablo. La gente no lo sabe, pero no hacen la voluntad de Dios. Con lo que viven, con la forma en que viven, están ayudando al diablo a dañar cada día más este mundo. Y uno no se da cuenta cuando uno no tiene a Cristo. Uno dice, chacho, el diablo, pero está trabajando para él sin darte cuenta. Porque no recoges con Dios. Pues entonces estás desparramando, que es lo que el diablo hace. Si no eres su amigo, pues entonces tú eres su enemigo. Y dice aquí la palabra que el Señor nos reconcilió con su muerte. Me hizo amigo de Dios. Volví a ser amigo de Dios. Algo que Jesús logró en la cruz del Calvario fue mostrarnos el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo estaba el miércoles en la cárcel, yo le decía a los muchachos, cuando comencé a hablarles del amor de Dios, de cuánto Dios nos amaba, yo le dije, yo tengo un hijo y una hija. Y le dije las edades. Uno de los presos me dijo, sonrió y me dijo, yo tengo un hijo de esa edad. Y a mí me da un dolor porque no puede estar con su hijo estando preso. Y yo le decía, ¿tú sabes cómo con la muerte de Jesús se muestra cuánto Dios nos ama, cuánto Dios te ha amado a ti? Y te voy a explicar algo. Y yo le decía, imagínense, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes piensa igual que yo. Si tú tienes un hijo y a tu hijo le hace falta, hijo o hija, y le hace falta un riñón, ¿tú dudarías en dárselo? Yo le doy los dos, yo no tengo problema con eso. A mi hijo, a mi hija. Es más, si a él le hace falta uno y ella otro, mira, yo tengo dos, ¿cuál quiere? Llévate este tú, llévate el otro. Yo no tengo problemas con eso. Los padres somos así. Si le hace falta un corazón, arráncame el mío, nos despedimos y te puedes llevar el mío en confianza. Cualquier padre con su hijo haría lo mismo. Si van a dispararle a un hijo mío, yo me paro al frente y cojo todas las balas. Es más, me amajo para no caerme cuando esté muerto y quedarme parado y seguir cogiendo balas. Y cosa de que no lo toquen a él, no a ella. Y Dios se arrancó su propio corazón, llamado Jesús, y lo dio en la cruz por amor a nosotros. El Padre por amor a sus hijos, que somos nosotros, porque de tal manera te amó Dios, que se arrancó lo más que amaba y te lo dio. Te dio su amor, te dio su riñón, te dio su corazón, lo que tú necesitabas, te lo dio. Aunque amando más sea amado menos. El amor de Dios fue mostrado hacia nosotros a través de la cruz del Calvario. Él demostró cuánto nos ama. Hasta qué punto Él está dispuesto a llegar por el amor que tiene por nosotros. Y Él eso lo logró en la cruz del Calvario. ¿Qué logró Jesús
nos dio libre acceso a la presencia de Dios. La gente no podía, adorando, llegar hasta la presencia del Señor. El arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo, que estaba tapado con un velo, solamente ahí llegaba el sacerdote. Al lugar santo llegaban los sacerdotes y entraban y salían. Ahí no entraba cualquier persona tampoco. O sea, ahí entraba, en el lugar santo, que era la primera parte, entraban los sacerdotes. Y ahí estaba la mesa de los panes con levadura, sin levadura, estaba la mesa del incienso y estaba la mesa de la lámpara de los 7 brazos. Había un velo y detrás del velo estaba el arca del testimonio, el cajón cuando estaba con los querubines, y allí dentro estaba unas cosas. Dice la Biblia que allí en el primer área solamente entraban los sacerdotes a cambiar y a poner al día el incienso y a cambiar los panes y a echarle aceite a la lámpara, porque eso se mantenía prendido. Pero al lugar santísimo donde entendían que estaba Dios, una vez al año solamente, el sumo sacerdote, y era tan sagrado que cuentan que se tenía que amarrar con una soga, porque si el tipo entraba y estaba en pecado y se moría, nadie podía sacarlo. Y lo que hacían es que lo alaban con la soga para afuera, porque yo no me voy a meter a sacarlo porque me muero también. Entonces se ponían unas campanitas en el traje, y mientras él caminaba se oían las campanitas, estaba vivo todavía. Pero si las campanitas dejaban de sonar, se murió. Así que háralo por la soga y sácalo, porque para allá adentro no vamos. Así que dice la palabra que cuando Cristo murió en los evangelios, dice, ese velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que hay libre acceso al Padre. Podemos ir. Mire, hermano, nosotros no tenemos que tener un velo aquí, porque acá solamente entra el predicador y el santo pastor y el apóstol. Hermano, Dios está allí, Dios está acá, usted tiene libre acceso. En su casa usted se arrodilla y clama a Dios y usted llega directito al Padre por Jesús, en el nombre de Jesús. Así que Jesús logró eso. Con su muerte, Jesús creó la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Si Cristo no hubiera muerto, hermano, no comenzaba el tiempo de los gentiles. Y nosotros vivimos en el tiempo de los gentiles, o sea, en el tiempo donde Dios está trabajando con el pueblo que no es Israel, donde Dios se acercó a nosotros. Jesús dijo en un momento dado, yo tengo unas ovejas que no son de este redil y yo tengo que traerlas también. Y se refería a aquel pueblo que no era judío, que somos nosotros. No son las ovejas del otro rebaño, una iglesia que hay por allá. Eso es otra cosa. Que malinterpretaron el texto bíblico y se apropiaron de él. No es eso. La Biblia nos enseña que esas ovejas que pertenecían a otro rebaño que no eran judíos, somos nosotros, los gentiles. Así que surge la iglesia. Y Dios le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que esto arranque, se me quedan allí tranquilitos, se metan en el aposento alto, clamen y clamen, porque de ahí sale la iglesia. Y una vez Jesús parte al cielo, ahí es que surge la iglesia. Luego de la muerte de Jesús es que aparece la iglesia. La iglesia no aparece hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Con su sangre nos compró, aleluya. Con su sangre compró la iglesia. Hay un detalle importantísimo que tiene que ver con la iglesia, y es que con la muerte de Jesús es que se derrama el Espíritu Santo. Miren esto. Si quieren ir conmigo a Juan capítulo 16, me quedan 3 minutos y estoy empezando. Hay que hacerlo en una serie, Noemí. Juan 16, 7 y 8. Juan 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Cristo es el que está hablando. Porque si yo no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué logró Jesús? Enviarnos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Consolador,
el que trabaja con la iglesia, el que derrama de sus dones, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el que redarguye, el que nos llena de la unción, el que a través de él es como si Dios estuviera dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Jesús logró eso por su muerte en la cruz del Calvario. No en balde dijo, era necesario que yo muriera en la cruz. Con su muerte vino el nuevo pacto, vino la gracia. Jesús cumplió la ley y de ahí en adelante vivimos en un nuevo pacto que se llama la gracia. Cuando Moisés hizo lo que Dios le mandó con relación a hacer un compromiso, Dios le dio la ley al pueblo y le dijo al pueblo, si ustedes están de acuerdo con esto, vamos a pactarlo con sangre. Y el pueblo trajo sangre de toros. Dice que los jóvenes trajeron unos toros, los mataron, los echaron en tazones, lo derramaron sobre el altar y el resto de la sangre se lo salpicó a la gente, dice la palabra. Y ese día, con esa sangre, se selló el pacto de la ley en el Antiguo Testamento. Y ese pacto, que se considera la ley, dice la palabra, que llegó hasta Jesús. Y Jesús lo cumplió con su muerte, con su sangre, y con esa sangre del nuevo pacto, como dice en Hebreos, la sangre del nuevo pacto no es la de los toros y de los machos cabríos del Antiguo Testamento. La sangre del nuevo pacto es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y con esa sangre se sella el nuevo pacto. Así que Jesús logró el nuevo pacto, la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esa es la unción que Dios derramó a través de Jesús y la muerte de Él en la cruz del Calvario. Vive Dios. Jesús venció al diablo. En Colosenses 2, versículo 15 dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Parece contradictorio un hombre muerto, todo esbaratado, que ya no se le conocía casi el rostro, todo ensangrentado, con sus huesos probablemente por fuera, muchos de ellos, por tanto latigazo y cantazo, y que aquí diga que en esos momentos él estaba triunfando sobre el diablo. Triunfando sobre el diablo. Parece contradictorio, pero ese fue el triunfo de Jesús. Ahí Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y Satanás se quedó, oh, wow. Oh, wow. Hermanos, yo puedo añadirle mil cosas a esto, porque Jesús logró muchas cosas. El tiempo nos traiciona, ya es la 1 de la tarde. Pero yo quisiera en estos momentos que nosotros viéramos un video, Noemí.